El orfanato estaba envuelto en un silencio opresivo, solo interrumpido por el eco distante de susurros infantiles. Las camas, alineadas como tumbas, se extendían hasta el horizonte oscuro del techo. Cada una estaba ocupada por un niño, como si fueran marionetas suspendidas en un escenario sombrío. Al sentarme, la fría superficie de la cama me recordó que estaba atrapado en un lugar donde la luz parecía no atreverse a penetrar. Los edredones gastados, los juguetes rotos y los dibujos descoloridos en las paredes narraban historias de soledad y olvido. La desolación se filtraba en el aire, envolviéndome en una sensación de abandono. Traté de gritar, pero mi voz se ahogó en la penumbra que me rodeaba. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? Las camas parecían albergar más que simples sueños rotos, escondían secretos que mi mente aún no podía comprender. Mientras examinaba el oscuro techo, la certeza de que algo acechaba entre las sombras me erizó la piel. Otros niños, como yo, permanecían inmóviles en sus camas, incapaces o quizás demasiado temerosos para enfrentar lo que podía surgir de la oscuridad. Fue entonces cuando noté que la sombra del techo se retorcía, como si cobrara vida propia. Era un presagio, una advertencia silenciosa de que algo malévolo esperaba su oportunidad. Mis sentidos se agudizaron, y observé cómo un niño se levantaba con determinación en la cama vecina. Pero antes de que pudiera advertirle, el abismo sobre nosotros se abrió y algo descendió con una rapidez sobrenatural. El niño fue engullido por garras de sombra, su grito resonando en el silencio. El horror se instaló en el orfanato, y yo me aferré a mi cama, temblando, sabiendo que la desesperación que sentía no era solo mía. Aquí, entre las camas, algo oscuro y aterrador acechaba, esperando pacientemente a que alguien más se atreviera a desafiar la seguridad de su refugio. Mis ojos, llenos de terror, no podían apartarse de la tragedia que se desarrollaba a solo un lecho de distancia. Sentí mi corazón latir con una intensidad aterradora mientras las sombras se cerraban sobre el lugar donde el niño de la cama vecina había desaparecido. Mientras me aferraba a mi cama, intenté en vano encontrar lógica en este sombrío laberinto. ¿Qué oscuro secreto ocultaba este orfanato? ¿Cómo habíamos llegado a ser prisioneros de este reino de pesadilla? Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de esperanza, pero las paredes parecían absorber la luz. Los juguetes rotos y las imágenes descoloridas en las paredes se convirtieron en testigos mudos de vidas que alguna vez estuvieron llenas de risas infantiles, ahora silenciadas por la oscuridad. La sensación de soledad se intensificó, pero también se entrelazó con una determinación naciente. No podía quedarme aquí, inmóvil, esperando a que las sombras decidieran mi destino. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, pero solo encontraba preguntas sin respuestas en este mundo de pesadilla. Entonces, de repente, el niño de la cama vecina reapareció, aunque su figura estaba ahora envuelta en un halo de oscuridad. Su mirada, sin miedo pero llena de una sabiduría insondable, se encontró con la mía. En ese momento, la desesperación que sentía se desvaneció, reemplazada por una extraña conexión. «Debes quedarte en tu cama», dijo en voz baja pero firme. «Es la única regla para sobrevivir aquí». El primer golpe llegó en la madrugada, justo cuando el orfanato parecía sumido en su calma inquietante. Fue un golpe seco, apagado, como el eco de algo lejano que resonaba bajo el suelo de madera. Gabriel abrió los ojos de golpe, su corazón palpitando en un ritmo errático. Miró a su alrededor, las camas seguían en su lugar, los niños dormían con sus respiraciones acompasadas y la penumbra cubría todo como un manto pesado. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, más cercano. Bajo su cama, el colchón vibró ligeramente, lo suficiente para hacer que su piel se erizara. El sonido no era metálico ni mecánico, tenía algo orgánico, húmedo, como si algo golpeara con una fuerza paciente, pero inexorable. Gabriel quiso moverse, alargar la mano hacia el borde de la cama para asomarse, pero la advertencia de Hugo retumbó en su cabeza, no salgas de la cama. Giró la cabeza hacia la cama vecina, donde Hugo estaba inmóvil, sus ojos abiertos como dos pozos oscuros clavados en el techo. ¿Lo sientes?, susurró Hugo, su voz apenas un hilo que luchaba contra el silencio. Gabriela sintió, incapaz de hablar. «Es el piso. Respira».
Gabriel sintió un nudo en el estómago. Respira no era la palabra correcta. Los pisos no respiran, pensó. Las cosas no respiran. Pero entonces llegó otro golpe, y con él, una vibración más larga, más profunda, como si el suelo exhalara algo invisible, un aire pesado que llenó la habitación con un olor extraño. Una mezcla de tierra mojada y carne podrida. Hugo no dejó de mirar al techo. No te muevas. Si siente que estás despierto, se hará más fuerte. Gabriel tragó saliva. La habitación parecía estar congelada en el tiempo, pero los golpes seguían, cada vez más regulares, más marcados. Por un momento pensó que los demás niños también debían estar despiertos, aterrados como él, pero nadie hacía ruido, ni siquiera un murmullo. Era como si todos supieran algo que él no sabía. Entonces lo oyó. Un susurro. Era bajo, demasiado bajo, como un zumbido que no venía del aire, sino del suelo. Era irregular, como una respiración agitada, mezclada con palabras que no entendía, un idioma compuesto de gruñidos y chasquidos. Hugo giró la cabeza hacia él, su rostro pálido en la penumbra. No le hables. Nunca le hables. Gabriel quiso preguntar qué era, pero el miedo había paralizado su lengua. Algo estaba bajo el suelo, algo vivo. Y no era solo eso, el ritmo de los golpes había cambiado. Ahora estaban sincronizados con los latidos de su propio corazón. Hugo cerró los ojos. Intenta dormir. ¿Dormir? ¿Cómo iba a dormir con algo acechando bajo su cama? Sin embargo, no tuvo elección. Se quedó inmóvil, respirando lento, tratando de convencerse de que todo era un mal sueño. Pero entonces sintió algo más. No era el colchón lo que vibraba. Era algo bajo el colchón. Hugo susurró apenas, sintiendo como el aire se atascaba en su garganta. Él no respondió. Estaba inmóvil, fingiendo estar dormido. Gabriel apretó los ojos, intentando ignorar la sensación de que algo estaba justo debajo de él, algo que se movía despacio, como un insecto gigantesco que recorría la estructura de la cama. El golpe siguiente fue diferente. Más violento. El colchón se hundió ligeramente en el centro, como si algo lo estuviera presionando desde abajo. Cerró los ojos con fuerza, intentando bloquear la imagen de lo que podría estar ahí. Hugo había dicho que no se moviera, pero cada segundo era una tortura. Entonces oyó el crujido. No provenía del suelo. Provenía de las patas de su cama. El golpe final fue ensordecedor, un estruendo que resonó como un trueno atrapado en un espacio demasiado pequeño. Gabriel sintió como su cama se tambaleaba, las patas inclinándose bajo una fuerza invisible. Y luego, todo quedó en silencio. El olor metálico regresó, esta vez más intenso. Abrió los ojos, pero no pudo ver más que el techo de madera, oscuro y agrietado. No se atrevió a moverse. Hugo habló de nuevo, apenas un susurro. Te está probando. Quiere saber si romperás la regla. Gabriel se quedó helado. ¿Qué era eso? ¿Por qué nadie más parecía aterrorizado? Finalmente, el primer rayo de luz del amanecer se filtró por las cortinas raídas. El suelo dejó de respirar. Cuando se levantaron para el desayuno, Gabriel notó que faltaba algo. Una cama estaba vacía. Hugo se inclinó hacia él mientras comían el pan seco de siempre y señaló con un leve movimiento de cabeza el colchón vacío. No fue suficiente para él. Se lo llevó. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando regresaron al dormitorio, el colchón estaba manchado de algo húmedo, algo rojo. Y en su cama, bajo el edredón, encontró un pedazo de papel arrugado. Solo tenía 3 palabras escritas en tinta negra. Eres el próximo. El sol apenas había comenzado a filtrarse entre las cortinas rotas del orfanato cuando Gabriel despertó. Aún sintiendo el peso de la noche anterior sobre sus hombros, se sentó en su cama, mirando fijamente el vacío donde Hugo había estado. No había señales de él. Ningún rastro. Nada más que una cama deshecha, su colchón aplastado de un lado, como si algo o alguien lo hubiera arrancado de su sitio.
Un sudor frío recorrió la espalda de Gabriel, pero antes de que pudiera pensar más en ello, el ruido comenzó. Un murmullo bajo, casi imperceptible, como si las paredes mismas estuvieran susurrando entre ellas. Gabriel se levantó, y al mirar a su alrededor, vio que los otros niños seguían allí, todos en silencio, dormidos, como si nada hubiera sucedido. La regla seguía siendo clara: no salgas de la cama. El aire estaba denso, casi como si la misma atmósfera del lugar se hubiera vuelto más espesa, más opresiva. Gabriel se acercó al borde de la cama, sin atreverse a poner un pie en el suelo. Algo lo mantenía allí, como una presión invisible que no le permitía moverse. Quiso gritar, pero el miedo le nubló la garganta. El murmullo se intensificó, y de repente escuchó el sonido de pasos ligeros, demasiado ligeros para ser de un ser humano. Se dio vuelta bruscamente. Nadie más se había levantado. Estaba solo. O quizás no. Algo no estaba bien. A lo lejos, en el pasillo, una figura apareció. Era una sombra borrosa, moviéndose de una manera errática, como si luchara por mantenerse en pie. No podía distinguir con claridad qué era, pero sentía que estaba observando. No mires. Las palabras de Hugo resonaron en su mente. Pero, por alguna razón, Gabriel no podía apartar la mirada. La figura se acercó lentamente, su silueta retorciéndose como si la realidad misma la estuviera distorsionando. Gabriel podía oír cómo sus dientes castañaban. El frío llenaba la habitación, y el piso comenzó a crujir bajo sus pies, aunque él no se movía. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez algo había cambiado. El orfanato ya no parecía tan vacío. La casa ahora tenía una presencia palpable, como si algo o alguien estuviera en cada rincón, esperando. Gabriel no podía dejar de pensar en Hugo. ¿Por qué había desaparecido? ¿Y por qué nadie más parecía notar lo que estaba sucediendo? Todos se mantenían ajenos, atrapados en su propio mundo. Nadie más veía ni oía lo que él. Un ruido seco cortó sus pensamientos, un crujido como si algo se estuviera moviendo bajo el suelo. Gabriel miró hacia el centro de la habitación. El sonido provenía de allí. Era tan bajo, tan profundo, que no podía ser la casa. No podía ser el orfanato. Tenía que ser algo más. No pensó más. Se levantó, un paso, 2, 3. Cada movimiento era pesado, como si la gravedad misma estuviera en su contra. Pero algo lo impulsaba a seguir. Algo lo empujaba hacia el pasillo, hacia la fuente del sonido, aunque sabía que salir de la cama era romper la única regla. Su corazón latía con fuerza, acelerándose a medida que avanzaba, y cada paso parecía estar sincronizado con los ruidos que lo rodeaban. La figura, aún allí en el pasillo, se desvaneció por un momento, y Gabriel se acercó con cautela. No había nada visible, solo oscuridad y un aire que parecía más frío de lo normal. Se detuvo en la esquina del pasillo, mirando hacia la sala común, donde las luces parpadeaban de manera extraña. Un hilo de luz apenas iluminaba la puerta del vestíbulo, que estaba entreabierta. En un impulso, empujó la puerta. El crujido de las bisagras reverberó en la quietud, como un grito ahogado. Frente a él, una larga sala se extendía, pero lo que vio le heló la sangre. En el centro de la habitación, había una mesa de madera vieja, cubierta por una tela desgarrada. Sobre ella, en medio de un caos de papeles arrugados y trozos de cartón, algo brillaba débilmente. Gabriel se acercó, sus pasos como ecos en la nada. A medida que se acercaba, vio lo que estaba sobre la mesa, un pequeño cuaderno de cuero, con las páginas manchadas de algo oscuro. No pudo evitar abrirlo. Las primeras páginas estaban llenas de palabras ininteligibles, como si alguien hubiera intentado escribir algo con manos temblorosas. Pero la última página estaba vacía, solo un espacio en blanco que parecía consumirlo todo. Al dar vuelta la página, sintió una presencia detrás de él, algo que lo observaba en silencio. Se giró rápidamente, pero no había nada allí. Aún así, el aire estaba más pesado, y la sensación de que algo lo acechaba se hacía más fuerte. Como si los muros mismos estuvieran a punto de colapsar sobre él. ¿Por qué saliste de la cama? La voz de Hugo resonó en su mente, un susurro tan cercano que casi podía oírlo. Gabriel intentó correr hacia su habitación,
pero al dar el primer paso, el suelo crujió y algo en la oscuridad lo alcanzó. Un sonido retumbante, como un latido, comenzó a elevarse desde el suelo, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor, aplastando cualquier intento de escapar. El cuaderno se cerró solo, y la puerta de la sala se cerró de golpe con un estruendo. Gabriel estaba atrapado. La última regla, la más importante de todas, ya no importaba. Había roto la única ley que podría haberlo salvado. Y ahora, el orfanato lo sabía. Mis ojos los quiero.